Cristian, qué gusto saludarlos. Estamos aquí en concreto contigo, siempre con nuestras expertas y nuestros expertos que nos hablan de cómo está el mundo inmobiliario, el mundo de la vivienda, la construcción, la infraestructura, el turismo, las industrias que construyen a un país y al mundo. Y aquí vamos a platicar hoy con Alejo Cergonco, él es CEO Emerging Markets Americas, que nos va a platicar de este famoso índice VS. Alejo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Qué placer estar con ustedes. Bueno, platícanos este índice, cada cuándo lo hacen y cuáles son los principales hallazgos que arrojan en esta investigación. ¿Cómo no? Nos referimos a un reporte del banco UBS que se llama el Índice Mundial de Riesgo de Burbuja Inmobiliaria. Lo sacamos todos los años y la versión 2025 está fresca, acaba de ser publicada. Te comparto algunos de los lineamientos principales. Ujú, Lo ujú, primero es que el mercado inmobiliario global se está enfriando, teniendo en ujú, cuenta que el costo financiero de las hipotecas es hoy el doble prácticamente de lo que era en el 2022. ujú, Te comparto que Miami como ciudad se encuentra, de acuerdo a varias métricas, catalogado como un mercado sobrecalentado, ok, ¿no? Que de repente excede ciertas métricas de la burbuja inmobiliaria de aquella ujú, ciudad en el año 2006. ujú, Otro, otra conclusión es que San Pablo en Brasil es uno ujú, de las grandes capitales del mundo, grandes ujú. urbes con menor riesgo de burbuja inmobiliaria, Con ¿no? menor riesgo. A ver, Menor. entonces Sí. vamos a hablar de los que tienen más riesgo y de los que menos tienen riesgo, pero vamos a traducirles esto, o tú, Alejo, se los vas a traducir a nuestro público. Con ¿Qué gusto. significa estar en una burbuja inmobiliaria, por favor? Exacto, es absolutamente clave ayudar a definir, ¿no?, qué es una burbuja. Esto ocurre no solo en inmuebles, sino en cualquier activo financiero y en situaciones en las que el valor de este activo financiero se desconecta de fundamentos económicos. En el caso de las propiedades, esa desconexión se da, por ejemplo, cuando los precios de las propiedades suben mucho más rápido que los ingresos de las personas o que los alquileres que esas propiedades pueden obtener, ¿no? Nadie sabe con exactitud si hay una burbuja hasta que una burbuja estalla, pero pueden haber señales de alerta. Por ejemplo, me fijaría precios que no corresponden con lo que la gente gana, alquileres que son muy bajos en comparación al valor del precio de compra, una fuerte especulación donde la gente compra propiedades solo esperando venderlas el día de mañana a un precio más alto y uso excesivo de apalancamiento. A eso, digamos, me, me referiría. Ok, bueno, pues hay muchos datos que vemos en varias ciudades y bueno, nosotros que estamos aquí en la Ciudad de México, ¿qué te puedo decir? E incluso de los precios, ¿verdad? Que se alcanzan en propiedades, nada más que también en alquileres y no van de acuerdo con los ingresos. Pero este reporte que ustedes hacen es un índice, una investigación mundial, ¿no? Por eso nos estás hablando de Miami como una de las pues ciudades que tienen o encabezan justo, ¿no? Este mayor riesgo de burbuja, de incrementarse mucho los precios por allá. Y nos estabas comenzando a hablar de los que menos, pero hablemos de los que más, Alejo. En primera parte, nos hablas de Miami, también en tu lista hablas de Tokio, Zúrich y Dubái, además de Madrid, ¿correcto? Sí, a ver, en orden de mayor probabilidad de burbuja a menor probabilidad de burbuja, empezando desde arriba, es Miami, Tokio, Zúrich, Los Ángeles y Dubái, ¿no? Los Madrid Ángeles. está en el medio. Sí ha habido un movimiento bastante marcado en los últimos 2 años, pero venía de un punto de partida no demandante. Entonces vemos que la situación es manejable por el momento. Ujú, ok. Mira que se ha tenido mucha demanda, al menos de mexicanos, como tú sabrás, ¿verdad? Sin Ok. duda. Y allí las alzas de los precios, ¿cómo se han colocado? ¿En cuánto se han posicionado allí, en estas grandes ciudades? Porque mencionas países, pero sobre todo ciudades.
Exacto. Bueno, como te imaginas, hablar de bienes inmuebles, por definición, es complicado porque no se puede mover. Es un mercado muy regional, es decir, uno puede agarrar un edificio y trasladarlo a otro lugar. Por eso hay que hablar de ciudades concretas y no se puede hablar de un país en general, o incluso es difícil hablar del mundo en su totalidad, ¿no? Ujú, Eso es ujú, algo que es clave para recordar. Y por ahí, en términos de grandes tendencias, hay que reconocer que en los últimos 3 años ha habido una cierto estancamiento en las dinámicas de precio de las propiedades en las grandes capitales del mundo. Vuelvo al tema de las tasas hipotecarias, que son el doble de lo que eran en el 2022. ujú. O sea, los precios se estancaron. En los últimos 3 años hemos visto en promedio un estancamiento en términos ajustados por la inflación, que es Ujú, como uno debería medir, no necesariamente en dólares o en términos nominales, sino ajustado por inflación. En términos ajustados por inflación o entre comillas reales, ha habido poco incremento de precio en promedio, siempre con excepciones. En Madrid se ha habido, en Miami se ha habido, pero en promedio no ha habido demasiado, sobre todo en Europa y en Asia. ujú, ujú. Ok. Hablan en tu estudio de más o menos un promedio de precios entre 11 y 14% en términos reales, ¿correcto? No, bueno, no, Ah, esas de precios. depende de qué ciudad uno esté hablando. Como me refería, el promedio de las grandes capitales del mundo en los últimos años ha habido poco movimiento en términos reales, ¿no? Sobre todo en Europa y en Asia. Pero nuevamente, es muy específico de cada ciudad y dentro de cada país. Sin embargo, Alejo, hay tendencias que sí se conocen a nivel mundial. Te voy a hablar de una diferente, la falta de producción de vivienda. Hace falta vivienda suficiente en diferentes segmentos, ¿no? No es lo mismo, no vamos a comparar precios, pero sí, por ejemplo, si hablamos de Holanda, ¿no? Y si hablamos de Ámsterdam, ¿no? Ya no pueden recibir más estudiantes porque ya no hay vivienda para ellos y ya no puede crecer más la ciudad a como está diseñada. Pero, pues si comparamos a la Ciudad de México, estamos en las mismas. Ya no se está construyendo vivienda, ¿no? Por otros diferentes factores, entre otros que no hay terrenos, ¿no? Y si hablamos de Madrid y si hablamos de otras ciudades del mundo, como que sí hay una tendencia. Pero vamos a hablar de las otras ciudades, las que tienen menos riesgo de burbuja inmobiliaria. Sí, ¿Cuáles son? permíteme complementarte, muy cierto Sí. lo que dices, que ha habido escasa dinámica de construcción de nuevas Ujú, viviendas, es decir, el lado de la oferta de departamentos ha estado muy restringida. Y te dejo una estadística. En las ujú, grandes capitales del mundo, un profesional calificado hoy tiene acceso a un 30% menos de espacio habitable que en 2021, ¿no? Imagínate la presión que los profesionales del mundo están sufriendo, como mencionabas, en Ciudad de México, en Ámsterdam, entre otras capitales o ciudades, ¿no? ujú. Yendo a tu pregunta de Los qué de menor ciudades, riesgo. digamos, no vemos grandes excesos. Esto no quiere Ujú. decir que los precios van a subir de estos niveles, sino que hay baja probabilidad de que estemos viendo una burbuja, excesos. Ajá, ajá. Te mencionaba San Pablo, es una, Milán es otra, París, Nueva York y San Francisco. Ciertas ciudades Ujú, a uno le puede a primera imagen sorprender que estén en el listado de baja probabilidad de burbuja. Nueva York, yo te estoy llamando desde Nueva York, una ciudad que comanda titulares constantemente sobre sus altos precios de las propiedades, de lo poco que uno puede comprar por $1 millón, etcétera. Pero estamos hablando nuevamente de una ciudad que atrae mucha demanda de profesionales, finanzas, salud, leyes, tecnología, y ujú, tiene una oferta nuevamente muy restringida al ser una isla, ¿no? En su buena parte. ujú, ujú, ujú. Oye, y bueno, pues ahora sí que el menor riesgo también tiene que ver con esta parte de poca oferta, ¿no? Sí, es una dinámica de oferta y demanda, ¿no? Es decir, Ujú, cuán ujú, sostenibles son los precios en una ciudad. Nosotros miramos a alquiler-precio.
Ajá. salario, precio. Miramos dinámicas de apreciación o depreciación del valor de las propiedades en los últimos años. Miramos dinámicas de política monetaria, porque si el Banco Central americano sube o baja tasas de interés, el Banco Central Europeo sube o baja tasas de interés, esto es clave para la accesibilidad a través del mercado hipotecario. Eh, por estos motivos y otros, consideramos que hay ciudades en las que no hay grandes desbarajustes. San Pablo, Milán, París, Nueva York, San Francisco, en cierta medida Londres y en cierta medida Hong Kong. Ok, mira, mira, grandes ciudades. Esto es importante, digo, para los que toman decisiones, Alejo. Me gustaría que nos pasáramos de la información así como de, wow, aquí no hay burbuja, aquí sí hay burbuja, para saber en efectos prácticos para qué nos funciona. ¿Qué nos sirve saber, no? Cómo están incrementándose más los precios en unas ciudades que en otras. Cuéntame. Digo, al que te tiene que mudar y tiene que irse porque le toca irse a Londres o a Japón, ¿no? Lo que sea, pues tiene que irse y ni modo, al precio que esté, pero le ayuda a saber si hay poca oferta, si está restringida y demás cosas, ¿no? Quiero que nos digas finalmente este índice, ¿cómo puede aplicar? Sin duda, nosotros nos especializamos en VS en ayudar a familias de alto patrimonio a manejar ese patrimonio. Y Exacto. entonces las propiedades como activo financiero emergen comúnmente como preguntas, ¿tengo que invertir o no tengo que invertir en propiedades? Ujú, Y nosotros partimos de la base de que estamos en un mundo complejo, sobreendeudado, por ejemplo, deuda pública global como porcentaje de la economía está en el 100%, ujú. alta probabilidad de inflación, alta probabilidad de represión financiera para manejar estos ratios de deuda. Y entonces ahí vemos a las propiedades como un refugio, un activo que puede proteger frente a la inflación, que puede proteger frente a los riesgos geopolíticos. Entonces, a ver, si uno dice, quiero como parte de mi patrimonio invertir en propiedades, este índice ayuda a ver a dónde sí y a dónde de repente con más cautela. Esa es un poco el génesis de por qué lo publicamos. Claro. ¿A dónde invertir? ¿No? ¿Y cuánto me va a costar vivir? ¿Y qué tanta oferta voy a encontrar del nivel que yo estoy buscando? ¿No? Como el que acabas de mencionar de los profesionales calificados que en promedio están teniendo un 30% menos de Sí, espacio, ¿no? Habitable en las que en el grandes 2021. capitales del mundo. Qué Sí, dato tan relevante, ¿no? Yo te decía, porque me toca de cerca, el tema de los estudiantes. es No son así. los grandes profesionales, pero para allá van, ¿no? Algún día serán los grandes profesionales, esperemos. Y Pronto. mientras ahorita no tienen dónde vivir en algunas ciudades. Y esto Eh, les reduce también sus posibilidades de mudarse o de estudiar cierta maestría o cierta licenciatura, ¿no? de acuerdo. Va limitando este tema que parece que solo hablamos de ciudades y de precios, Alejo, pero son oportunidades de desarrollo profesional y de vida. De acuerdo. Sí, no, muy relevante. Sí. Oye, pues compártenos alguna de las otras conclusiones finalmente de este, bueno, complejo estudio, ¿no? Que realizan. ¿Cada cuándo lo hacen? Todos los años Cada sale año. aproximadamente en septiembre y reiterar que si bien el mercado inmobiliario global se viene enfriando por el tema de las tasas hipotecarias, hay Ujú, ciertos excesos en ciertas ciudades, por ejemplo, Miami, que vale la pena recalcar. Hay ujú. otras ciudades que parece que tendrán más estabilidad como San Pablo, pero teniendo todo en cuenta, en un mundo sobreendeudado, las propiedades son, creemos nosotros, en nuestro análisis, un buen refugio financiero. Esa es una buena conclusión, Alejo. Digo, para quien tiene y que está buscando cómo invertir, como dicen, ¿no? Ahora los que te invitan a invertir desde la compra de un departamento hasta un condominio y demás cosas, te dicen, bueno, un bien inmueble siempre aumenta su valor, ¿no? Y está generando una plusvalía y una ganancia para los inversionistas en la que a veces recomiendan más justamente invertir en bienes raíces que en oro.
por ejemplo, o en otras divisas, Sí, ¿no? en nuestro análisis, un bien raíz no siempre aumenta en su Mm, valor. Hay que tener mm, cautela y siempre hay excesos que pueden terminar mal. Ese es el génesis de este reporte. Entonces, no hay que tomarlo como una regla universal, siempre hay excepciones. ujú, En términos generales, decisiones bien tomadas en ciudades sin excesos deberían dar lugar a buenos resultados financieros, pero las propiedades no tienen por qué ser un sustituto al oro tampoco, uno y el otro. Y las propiedades y el oro no tienen por qué ser un sustituto a las acciones, la renta variable. Un portafolio tiene que estar bien balanceado entre tipos de activos y también entre geografías. ujú, y diversificado, dices. Exacto. ¿Verdad? Diversificado. Oye, y aquí a todo esto nos interesa como pregunta final, Alejo, pues ¿dónde está México? México es un país fascinante porque el mundo está cambiando muy rápidamente. El 2025 es un año histórico. Y eh, tanto patrones de comercio como conflictos geopolíticos, como calidad de instituciones en todo el mundo están siendo afectadas hoy. México emerge como uno de los países menos dañados por estos cambios. Pensemos en cuán cercana la relación comercial con Estados Unidos es. Mm. Hoy por hoy México tiene el arancel a sus exportaciones a Estados Unidos de los más bajos de todo el mundo. Además de eso, México tiene una hoja de balance, el país, bastante sana, ratios de deuda manejables, distribución de monedas de su deuda manejable, distribución de vencimientos de su deuda manejable. Entonces, no hay un problema agudo en México, ¿no? Eh, 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 la pregunta es si el país va a hacer el trabajo necesario para aprovechar las oportunidades que se le presentan, que tienen que ver con la integración económica y financiera con los Estados Unidos. Y esto está por verse, es historia en desarrollo, vemos la renegociación o la Ok. reconsideración del Tratado de Libre Comercio en los próximos meses. Vamos a ver si el liderazgo político en ambos lados de la frontera está a la par. Exacto. Pues pero no, bueno, yo creo que sí lo ven. Nada más que qué interesante tu punto de vista, ¿no? Porque todo se va a centrar ahí de qué tanto genere justamente las estrategias necesarias para lograr esta integración de un enorme bloque de comercio que ha sido pues importante, ¿no? A nivel global, uno de los más grandes, una de las fronteras más grandes, uno de los tratados de intercambio comercial más grandes. Ya veremos, hay mucho, mucho en juego, ¿no? Con esta que iba a ser revisión y al final está terminando en una renegociación, ¿no? Del Tratado de Libre Comercio. Pero va a hablar mucho de cuál es el futuro de este país. A mí me gustaría mucho, Alejo, invitarte para seguir hablando más adelante de, bueno, de cómo van preparando el nuevo índice. Como dices, lo presentan en septiembre, entonces está fresquecito lo que nos acabas de decir. Cómo viene, ¿no? Los movimientos para lo siguiente y profundizar más en los datos y conclusiones que pudieron recopilar en este índice reciente del 2025. Así que, pues, te dejamos una invitación abierta para a ver si el próximo mes nos podemos volver a sentar y platicar y retomar otras de las conclusiones y aquí te compartiremos más de los movimientos que también vemos de cerca. ¿Te parece bien? Cómo no, muchísimas gracias. No, pues al contrario, qué gusto platicar con ustedes y con este índice tan profesional que hacen, tan exhaustivo, ¿verdad? Debe ser muchísimo trabajo. ¿Cuántos meses les toma hacerlo o todo el año? No, sin duda, es trabajo de hormiga, recolectando datos, homogeneizando datos. eh, Tratamos de profesionalizarlo lo más posible, dada digamos, la iliquidez de los mercados Ujú, inmobiliarios. Lo más frecuente que esto tiene sentido hacerlo es una vez al año. exacto.
Exacto, y se toma muchísimo de trabajo, como dices tu trabajo hormiga, mucho trabajo exhaustivo, muy importante, por eso te invito a que le rasquemos más y mostremos más de esta importante investigación que realizan ustedes, todo el equipo en VS. Muchísimas gracias, Alejo Cervonco, CEO Emerging Markets Américas, que nos presenta justamente este reporte Real Estate Index 2025, el índice VS. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer platicar contigo. Muchas gracias, hasta la próxima. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Y así nos despedimos por el día de hoy. Acuérdate aquí, continuamos lunes a viernes. En concreto contigo, pásala bien.